Hola a todos, ¿cómo están? Estamos ya por comenzar nuestra clase número 12 de matemática y hemos avanzado bastante. Recordar que la parte de matemática, ¿cómo lo fuimos desarrollando? Primero vimos la parte de conjuntos numéricos, ¿cierto? Después pasamos a ecuación de primer grado. Como vimos ecuación de primer grado, por ende después vimos lo que era la función de primer grado. Después pasamos a ecuación de segundo grado, por ende vimos las funciones cuadráticas y después para que las funciones no quedaran así como vagas, terminamos con toda la parte de función. Como ya vimos las ecuaciones, ahora nos toca ver las inecuaciones lineales, ¿sí? Que tiene cosas muy similares a una ecuación. Entonces, primero que todo, ¿qué es lo que es lo que vamos a ver hoy día? Lo que es una inecuación, lo que es una inecuación lineal con una incógnita, porque hay distintos tipos de inecuaciones. El inverso aditivo, el inverso multiplicativo, que en algún momento hablamos de estos dos inversos, ¿sí? Pero aquí ahora lo vamos a recordar, pero ya ahora contextualizado en las inecuaciones. La definición de lo que es un conjunto y la representación de la solución de una inecuación, ¿sí? Entonces, primero que todo, ¿qué es una inecuación? Una inecuación es una desigualdad compuesta por dos expresiones algebraicas relacionadas por los signos de orden menor, que va para allá, ¿cierto? Menor, menor o igual, que es la rayita que lleva abajo, mayor o mayor igual con la rayita abajo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá dice que eso que está acá, el signo de orden y las expresiones algebraicas ya o miembros de esta inecuación. Importante, ¿cuál es la diferencia en este caso como definición en las ecuaciones? Cuando nosotros trabajamos con ecuaciones, no trabajamos con mayor, con menor, mayor o menor igual, ¿cierto? Esperen un poquito que acá tenemos que... Ahí sí. Con lo que nosotros no trabajábamos con esta idea, trabajábamos directamente con un igual, ¿cierto? Esa es la diferencia. Una inecuación ya no trabaja directamente con este igual, sino que trabaja con un menor, con un mayor, con un menor igual a qué o con un mayor igual a qué, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de ecuaciones hay? Nosotros vamos a ver la inecuación lineal con una incógnita. Entonces, se llaman inecuaciones lineales o de primer grado. Ya recuerden que cuando nosotros vimos, por ejemplo, cuando nosotros terminamos de ver la ecuación de primer grado, habíamos dicho que era de primer grado porque la x estaba elevado a 1. Lo mismo, acá se llama inecuación lineal o de primer grado, ya que la variable x que aparece en uno o ambos miembros se encuentra elevado a la potencia 1. Por eso es lineal. Y con una incógnita, o sea, lineal significa que esta x esté elevado a 1. Si no sería lineal, sería cuadrática, por ejemplo. ¿Y qué significa con que sea una incógnita? Ya como dice las palabras, que tiene solo una variable, solo una incógnita. Por ejemplo, creo que se fijen acá. Acá tenemos una ecuación lineal porque las x están elevado a 1 y una incógnita porque mi única incógnita es la x. Ya acá tenemos una inecuación de segundo grado. ¿Por qué de segundo grado? Porque acá ya hay una x elevado a 2, pero igual con una incógnita porque la única incógnita es la x. Y acá tenemos una inecuación lineal. ¿Por qué lineal? Porque tanto la x como el y están elevados a 1, pero ya con dos incógnitas, ¿sí? Entonces, que sea lineal o sea de segundo grado va a depender de este exponente que tenga la incógnita. Y si tengo solamente x, por ejemplo, o solamente y, o solamente una letra t, o solamente una letra h, significa que es con una incógnita. Y si tiene más de una letra distinta, por ejemplo, como en el último caso, que tenemos una x y una y, decimos que es con dos incógnitas, ¿sí? Entonces eso es importante. Que sea lineal o cuadrática va a depender de el exponente, y lo que tiene que ver esto con la palabra incógnita depende de cuántas variables no se conocen, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos hablado del inverso aditivo. Cuando nosotros hablamos de las ecuaciones, ¿se acuerdan, por ejemplo? Importante, antes de continuar con esto. Cuando nosotros, por ejemplo, teníamos una ecuación lineal, decíamos, por ejemplo, que 2x menos 6 es igual a 2. Ya, un ejemplo. Nosotros, fíjense, esto es una ecuación, no una inecuación. ¿Por qué ecuación? Porque acá hay una igualdad, ¿sí? Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Queríamos despejar la x. Y cuando nosotros, ¿se acuerdan que yo les comenté que una vez alguien por ahí dijo que era demasiado fácil? Pero yo les dije,
Toda la gente cuando despeja las ecuaciones dice, ah, como está negativo pasa positivo. Eso en realidad no es que pase positivo, ¿ya? Eso es como dicho vulgarmente, porque en verdad lo que uno hace trabaja con el inverso aditivo. Por ejemplo, yo quiero que el menos 6 se vaya, por ende, ¿cuál es el inverso aditivo de menos 6? Es más 6. Entonces yo aplico ese más 6 a ambos lados de la igualdad. Me va a quedar 2x menos 6 más 6 es igual a 2 más 6. Y por eso uno dice que, como está negativo, dice pasa positivo. ¿Ya? Estos dos me dan 0, esa era la idea, y me queda que 2x es igual a 8. Y ahora como cuando uno dice está multiplicando, ¿qué pasa dividiendo? Eso era el inverso multiplicativo que lo vamos a ver después. En este caso, x me va a quedar que es igual a 4. ¿Ya? Entonces acá es la misma idea con el inverso aditivo. Esto que uno dice que como está negativo pasa positivo, si está positivo pasa negativo, en realidad lo que uno aplica es el inverso aditivo de un número. ¿Ya? Obviamente, si acá es negativo, por ende su inverso aditivo es positivo. O sea, acá hubiese sido positivo, su inverso aditivo es el mismo, pero con el signo contrario. Porque el inverso aditivo es un número que esto al sumarlo me da 0. ¿Ya? Entonces de ahí sale esta idea que uno vulgarmente dice que si está negativo pasa positivo, si está positivo pasa negativo. ¿Ya? Importante, quiero que se fijen en lo que yo acabo de resolver. Cuando yo resuelvo una ecuación, yo digo que el x con el número 4 cumple con esa igualdad. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy diciendo en realidad? Ahora, esta era como ecuación principal. Voy a reemplazar ahí ahora el 4, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar que 2 por 4 menos 6 es igual a 2. Y eso tenemos que corroborar. 2 por 4 me da 8. 8 menos 6 es igual a 2. Sí, me queda 2 acá y me queda 2 acá. Entonces, es verdad. Cuando x vale 4, se cumple con esta igualdad que está acá. Pero fíjense, tenemos una única solución. En este caso, que es una ecuación lineal. Ya tenemos un único valor para x. Si fuera una ecuación cuadrática, lo más probable es que tengamos dos valores para x. Pero no se tienen mucho más que esos. En este caso tenemos un único valor, que es 4, para que se cumpla esa igualdad. Vamos a ver cuál es la diferencia con las inecuaciones. ¿Ya? Pero se sigue trabajando con esta idea del inverso aditivo. Entonces, lo mismo que acabamos de hacer arriba, pero con una inecuación. Ya, el inverso aditivo, todo lo que nosotros pretendemos es dejar todas las x en un lado de la igualdad y todos los números en el otro lado para así poder despejar. Ya, yo voy a ir haciendo el paso a paso para que se entienda esta idea del inverso aditivo. Ya, obviamente en la PSU, esto que uno dice, como está negativo pasa positivo, lo podemos utilizar, pero para que se entienda de dónde sale esa idea, ya, porque uno de los errores que de hecho también se ve reflejado, por ejemplo, en física, es que no saben cómo despejar una ecuación, ¿ya? Entonces, vamos a dejar todas las x en este lado de la igualdad y todos los números, de la desigualdad y todos los números en este lado de la desigualdad. Entonces, este x, ustedes dirían, como está positivo pasa negativo. En realidad lo que uno aplica es el inverso aditivo. Como acá es más x, acá va a ser menos x. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Copio lo que tengo, que va a ser 2x menos 3, ¿sí? Menos 3, y se aplica este menos x mayor, y acá copio lo que tengo y aplico este menos x. Fíjense, ¿cuál fue la idea? Porque con me van a dar 0. Entonces, ¿qué me quedó? Este es un término en común con este que está acá. 2x menos x es x. ¿Y qué me queda? El menos 3 mayor a 5 positivo. Y ahora tengo que aplicar el inverso aditivo de menos 3, que es más 3, que ustedes dirían, como está negativo, pasa positivo. ¿Pero por qué pasa positivo? Por esta idea. Me va a quedar que x menos 3 más 3, ahí apliqué el más 3 a este lado de la desigualdad, es mayor a 5 más 3. Entonces, fíjense, acá me dio 0, me quedó solo la x, y acá por eso uno dice que pasó positivo. Y 5 más 3 me da que entonces x es mayor a 8. Entonces, ¿cuál es el resultado ya de esta desigualdad? X mayor a 8.
¿Qué significa eso? Después vamos a ver cómo se puede representar la solución. Pero es súper importante, es distinto que diga mayor a que diga mayor o igual. Si a mí me dice que es mayor a 8, como en este caso, significa que va a ser el 9, el 10, el 11, el 12,7, ¿ya? Eso era solo un número. Este es solo un número. Cualquier número, pero mayor a 8, ¿ya? Si me dice mayor o igual, significa que ella está considerando el número 8. Por ende sería el 8, podría ser el 9, podría ser el 10,5. Ya no se queden siempre con el número entero. Recuerden que igual hay números decimales. Pero todos esos números son mayores o igual que 8. Eso es súper importante. En este caso dice que, ¿cuál es la solución para esta inecuación? Cualquier x que sea mayor a 8. Cualquiera. ¿Ya? Eso es súper importante. Fíjense que en lo que yo resolví primero arriba, que lo borré, que era una ecuación, nosotros habíamos dicho que x tomaba un único valor, que era en ese caso no había dado 4 si no me equivoco. Solo cuando x era 4 se cumplía esa igualdad. En las inecuaciones hay muchas más de una solución. Por lo general hay varias soluciones. Por ejemplo, acá hay cualquier número mayor a 8 hasta todos los infinitos positivos. Cualquier número que cumpla con esa idea. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo se puede representar, porque esta solución se puede representar de 3 distintas formas, ¿sí? Pero eso con respecto al inverso aditivo. En una inecuación no cambia. Esto que nosotros vulgarmente decimos que como está negativo pasa positivo y si está positivo pasa negativo, se sigue trabajando en una inecuación. Yo les demostré de dónde sale esta idea, ¿ya? Y el inverso multiplicativo. Acá, chicos, sí que hay un cambio. Acá hay que tener ojo con algo, que es muy importante en las inecuaciones, ¿ya? Entonces, dijimos que el inverso aditivo, idéntico, no cambia en nada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que cambia en un inverso multiplicativo? Nosotros habíamos llegado, por ejemplo, delante, llegamos a un momento que 2x era igual a 8, ¿cierto? Antes de decir que x era igual a 4. Uno dice, como está multiplicando, pasa dividiendo. Eso es lo que dice 1, ¿cierto? Eso es como lo que digo vulgarmente, pero en realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos multiplicando por 1/2. O, es lo mismo que yo diga, dividiendo por 2. Cualquiera de los casos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué trabaja con esta idea? Por ejemplo, trabajemos con esto que yo divido por 2. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 2x dividido en 2 es igual a 8 dividido en 2. ¿Ya? Entonces acá se simplifica las 2 y me queda que x es igual a 8 dividido en 2, que era 4. Y por eso uno dice que vulgarmente, si está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Con qué hay que tener cuidado acá? Que si este es negativo, también se divide con un número negativo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo digo que pasa, si está multiplicando, pasa dividiendo, pasa con su signo. Si acá está negativo, pasa negativo y el resultado me hubiese quedado negativo. Fíjense que antes, si era negativo, nosotros decíamos pasa positivo. Ya vimos por qué. Y si era positivo, pasaba negativo. Acá, ¿qué es lo que uno dice vulgarmente? Si está multiplicando, pasa dividiendo, o si está dividiendo, pasa multiplicando. Pero pasa con el mismo signo del número. El signo no cambia. ¿Ya? Eso es súper importante con respecto al inverso multiplicativo, perdón. ¿Ya? Recordad que el inverso multiplicativo ya es lo mismo, pero como invertido. Por ejemplo, ¿cuál es el inverso multiplicativo de 1/2? 2 partido en 1. ¿Cuál es el inverso multiplicativo de 4 partido en 5? De menos 4 partido en 5, menos 5 partido en 4. Fíjense que si yo los multiplico, el resultado me tiene que dar 1 y por eso se tiene que mantener el signo, ya porque positivo, fíjense, positivo multiplicado con positivo me da positivo y negativo multiplicado con negativo me da positivo, ¿ya? Por eso es que se tiene que mantener el signo. Pero esto, entonces, lo que nosotros ahora decimos que pasa multiplicando o pasa dividiendo tiene que ver con el inverso multiplicativo, ¿ya? Entonces ahora vamos a resolver trabajando esta idea del inverso multiplicativo en una inecuación. Aquí yo les dije, con el inverso multiplicativo hay que tener ojo, ¿sí? Voy a borrar lo otro para que no quede tan desordenado. Vamos a borrar esto que está acá arriba. En una inecuación, cuando trabajamos con el inverso multiplicativo, cambia algo, ¿ya? Entonces, resolvamos acá primero que todo.
Acá tenemos que es menos h, eso nos va a dar menos 2h, ¿cierto? Menos 2h más 3 es mayor o igual que 15. Entonces, ahora, antes de llegar al inverso multiplicativo, tenemos que trabajar con el inverso aditivo de 3, que es menos 3. Y que por eso uno vulgarmente dice que haya, como está positivo, decimos que pasa negativo. ¿Sí? Entonces acá me va a quedar que menos 2h mayor o igual, en este caso me va a dar a 12. Acá es donde hay que tener, en este punto, hay donde hay que tener mucho ojo. ¿Por qué? ¿Ya? Quiero que se fijen en algo. Si yo hubiese llegado a esto mismo, voy a hacer la comparación acá arriba. ¿Qué pasa si yo hubiese llegado que 2h es igual a 12? No es lo mismo que yo llegue a que 2h, que en este caso es mayor o igual a 12. ¿Ya? Ahora vamos a hacer la comparación en una ecuación y en una inecuación. Si es una ecuación, bueno, nosotros ya sabemos de dónde sale el inverso multiplicativo y nosotros decimos si está multiplicando, ¿cómo va a pasar? Dividiendo, y pasa con el mismo signo, o sea que pasa negativo. Y el resultado de esto va a ser 12 dividido en 2, es 6, pero es negativo. ¿Ya? En este caso, chicos, cuando hay un número que pasa dividiendo o multiplicando, cuando trabajamos con el inverso multiplicativo, si este número es negativo, fíjense, si es negativo, esto que está acá, que es la desigualdad, se va a invertir. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso ya lo mismo, tenemos que es h, como está multiplicando, va a pasar dividiendo con el mismo signo, pero como es negativo, esto no va a quedar hacia allá, sino que se va a invertir hacia el otro lado, ¿ya? Eso es lo que hay que tener ojo. Cuando el número que con este inverso multiplicativo es un número negativo, la desigualdad se invierte. Un ejemplo, ¿qué pasa si si hubiese sido positivo? 2h mayor o igual a 12. En este caso, como está multiplicando, pasa dividiendo, pero el número que pasa dividiendo es positivo, así que esta desigualdad, fíjense, no se invierte, queda igual, pero como acá era, me voy a achicar yo ahí, pero como acá ahora es negativo, ¿sí? Como ahora es negativo, se me perdió el mouse, así, menos 2h mayor o igual a 12, como es negativo, ahí sí se invierte. Ya, entonces tienen que tener mucho ojo con eso. En el inverso multiplicativo, si este inverso multiplicativo es positivo, ya, la desigualdad se mantiene. Pero si es negativo, hay que invertirlo, ¿ya? Entonces, importante, el inverso aditivo, no hay ningún problema, se sigue trabajando como tal. Y el inverso multiplicativo, bueno, ya sabemos esta idea de que si está multiplicando pasa dividiendo, ¿de dónde sale? Pasa con el mismo signo, pasa con el mismo signo. Si el número está negativo, pasa negativo. Si está positivo, pasa positivo. Pero en una inecuación, si está negativo, ya como en este caso de acá, ¿qué pasaba con la desigualdad? Se invertía. En este caso estaba para allá y quedaba igual, pero hacia el otro lado. ¿Sí? Ya. Eso con respecto a el inverso multiplicativo y aditivo de una inecuación. Ahora, importante, antes de ver cómo se representa la solución de una inecuación, tenemos que entender que es un conjunto, ¿ya? Porque quiero que se fijen en algo. En uno de los ejercicios que hicimos, llegamos a que la solución era x mayor a 8. ¿Ya? ¿Qué significaba eso? Que podría ser el 9, el 10, el 11,7, el 13, el 15,4, cualquier número mayor a 8. ¿Ya? Entonces, ya no es un único número o dos números, son muchos números. Por ende, se trabaja con conjuntos. Y un conjunto es una lista, una colección o clase de objetos bien definidos. Objetos que pueden ser números, pueden ser personas, pueden ser letras, pueden ser figuras, etc. Estos objetos se llaman elementos o miembros del conjunto. Nosotros ya hemos visto conjuntos. Un ejemplo son los conjuntos numéricos. Ya, por ejemplo, es una clasificación en el fondo. Por ejemplo, nosotros vimos los números naturales, ya que vimos después los números enteros, los racionales. Estos son conjuntos numéricos. Tienen determinados elementos, porque, por ejemplo, dentro de los naturales no entra, por ejemplo, el -3.
Entonces, ese no es un elemento del conjunto de los naturales. Yo podría tener, por ejemplo, un conjunto de personas, crear un conjunto de personas que todas midan 1,60 m, ¿sí? En el fondo un conjunto es como una clasificación de algo, ¿ya? Y eso que hace parte de ese conjunto se llama elementos. Pero no se queden solo con esta idea de números, también puede ser otro tipo de cosas. Por ejemplo, ustedes podrían crear un conjunto de todas las vocales o de todas las consonantes, ¿sí? En este caso, obviamente, como está en matemática, por lo general se trabaja con conjuntos numéricos. Entonces, ¿cómo yo puedo representar la solución de una ecuación? Esta se puede representar, ¿ya? Esta se puede representar como un conjunto, como un intervalo o en gráfica. Fíjense que nosotros en un ejercicio llegamos a que x era mayor a 8. Vamos a ver cómo se representaría en los tres casos. Y yo puse otro que con el mismo número, pero con un menor o igual, ya que también es importante. Yo siempre les recomiendo que empiecen con esta parte de la gráfica, ¿ya? La gráfica, chicos, ayuda mucho a visualizar las inecuaciones. ¿Cuál es la gráfica? Vamos a ver primero con este de acá, ¿sí? Vamos a trabajar primero el punto 3, que es la gráfica, para x mayor a 8. La gráfica hace referencia cuando yo trabajo con esta recta numérica. Acá está el 0. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está el 8. ¿Y por qué el 8? Porque acá me dice que el x es mayor que 8. Importante en la gráfica. Miren, voy a hacer la gráfica al tiro para los dos, ¿ya? Para que vean cuál es la diferencia. Entonces, aquí está el 0 y acá también dijimos que por acá estaba el 8. Para acá están todos los infinitos positivos y para acá están todos los infinitos negativos. Lo mismo para acá están todos los infinitos positivos y para acá están todos los infinitos negativos. Entonces, es distinto que a mí me diga que algo es mayor a que me diga que es mayor o igual. Si me dice que es mayor, fíjense, que no tiene el igual abajo, yo tengo que hacer un círculo en blanco. ¿Qué significa que este círculo sea en blanco? Que ese número no se considera. En este caso dice que es menor o igual. Como dice que es igual, quiere decir que ese 8 sí se considera. Entonces aquí el círculo va a ser pintadito, ¿sí? Y por eso se menciona como un círculo cerrado. Entonces, acá dice que son los x mayores a 8. Por ende, son todos los x que van de aquí hacia allá. Porque para allá están todos los mayores que 8. ¿Y por qué se pone este círculo en blanco? Porque no se considera el 8. Son mayores que él, pero no mayores o iguales que él. En este caso, me dice que los x menores o iguales que 8. Acá ya considera el 8, por eso es cerradito. Y los menores a 8 van todos para allá, ¿sí? Entonces, esas son las diferencias en la gráfica. Importante. Abierto, o sea, va a quedar así el círculo cuando es mayor o menor. Y va a quedar un círculo pintado o cerrado cuando es mayor igual o menor o igual. ¿Sí? Eso es importante para la gráfica. Y la gráfica se realiza en esta recta numérica. ¿Sí? Una vez que yo tengo la gráfica, se me hace súper fácil crear el intervalo. Ya, el intervalo, importante. Ustedes van a usar intervalos. Intervalo se refiere como a paréntesis. ¿Ya? ¿A qué involucra? Lo mismo, si es mayor o menor, se usan intervalos abiertos. ¿Ya? Si es mayor o igual, menor o igual, se usan intervalos cerrados. ¿Sí? Eso es súper importante. Y lo otro importante es que si yo los infinitos, ya sea el infinito positivo o negativo, siempre utiliza paréntesis abiertos. ¿Sí? Alguien dice que no entiende la diferencia. Si yo digo que x es mayor a 8, ¿cuáles son cualquier número que sea mayor a 8? Va a ser el 9, el 10, el 11, cualquier número mayor a 8. Pero no toma el 8, es mayor a él. Pero cuando me dicen que un número mayor o igual a 8, por ejemplo, ya en este caso mayor o igual, o sea que aquí puede ser el 8, el 9 o el 10. Cuando me dice acá con esta rayita igual, quiere decir que sí considera el número. Cuando no me da ese igual, quiere decir que no lo considera. ¿Sí?
Entonces, importante, el intervalo acá, fíjense, lo voy a hacer con otro color para que no quede ahí tan desordenado. Entonces, el intervalo acá es esto que quedó aquí y el intervalo de acá es esto que quedó acá. Entonces, ¿cuál es ese intervalo? Del 8 al infinito positivo. Y ahora tengo que analizar los paréntesis. Dijimos que los infinitos siempre son paréntesis abiertos y en este caso no considera el 8, por ende también es un paréntesis abierto. ¿Ya? En el de acá, ¿de dónde a dónde va? Va del 8 y el infinito negativo está para este otro lado. Lo mismo, los infinitos negativos siempre utilizan, los infinitos, ya sea positivo o negativo, usan paréntesis abiertos. Y acá en este caso, ¿considera el 8? Sí lo considera, porque acá dice menor o igual, y acá la gráfica está pintadita. Por ende, también acá es, entonces como lo considera, ahí va a ser paréntesis cerrado. ¿Ya? Los intervalos siempre se representan de esta forma. En algunos textos pueden que en vez de esto le salga, por ejemplo, como con ese otro tipo de como corchete, ¿sí? Ya. Entonces quiero que se fijen, importante, lo voy a volver a escribir. Es distinto que me diga mayor o mayor igual. Si es mayor, no considera el número. Entonces, si no considera el número, gráficamente estamos hablando de un círculo abierto. Y si no considera el número, gráficamente estamos hablando de corchetes abiertos, ¿sí? Ahora, cuando dice mayor igual o menor igual, que tiene esta rayita acá abajo, quiere decir que sí considera ese número. Cuando sí lo considera, ¿ya? Acá gráficamente va a ser el círculo pintadito y en intervalos van a ser, entonces, van a ser estos corchetes cerrados, ¿sí? Entonces, importante, ¿ya? Voy a borrar esto para la gente que le quedó claro y voy a dar otro ejemplo para la gente que aún tiene dudas. El de conjunto lo vamos a ver al final porque el conjunto es una escritura matemática, ¿ya? Pero donde está siempre la confusión es en la gráfica y en la creación de los intervalos. Vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? Con otros números. Por ejemplo, yo voy a decir ahora un x mayor a 2 y un x mayor o igual que 2. ¿Sí? Supongamos esos dos casos. Voy a hacer otro ejemplo para la gente que no entendió. Vamos a borrar acá arriba todo. Entonces, importante. Cuando habíamos hablado de gráfica, si hablaba de mayor o menor, habíamos dicho que la gráfica era un círculo abierto. Si decíamos mayor igual, menor igual, hablamos de un círculo cerradito, ¿sí? Vamos a la gráfica entonces. En ambos casos tenemos que ir a esta recta numérica, ¿cierto? Este va a ser ese y este de acá va a ser el de acá. Acá está el 0 y acá está el 2. Entonces, siempre ubicar el 0 como al centro y acá, por ejemplo, está el 1 y acá está el 2. Ahí está el 1 y ahí está el 2. Entonces, para este caso, dice todos los x mayor a 2. ¿Ya? ¿Qué significa que sea el x mayor a 2? ¿Ya? Quiere decir que va a ser el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, cualquier número mayor a 2, pero no toma ese 2, porque es mayor que él, no mayor igual. ¿Ya? Entonces, como es mayor que 2 y no considera el 2, tengo que usar una pelotita abierta porque no lo toma. Y los mayores a 2 son de aquí para los infinitos positivos. Esa sería la solución gráfica. Aquí están los infinitos positivos y para acá están los infinitos negativos. Ahora, cuando me dice que x es mayor o igual que 2, ¿qué significa que sean mayor o igual que 2? Quiere decir que va a ser 2, porque considera el 2, 3, 4, 5, también son mayores, pero además de mayores, igual. Entonces, como dice igual, considera el 2, ¿ya? En este caso sí toma el 2, por ende pelotita cerrada, y los mayores que 2 también van para ese lado. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora sí toma el 2, ¿sí? Y ahora, una vez que yo tengo la gráfica, los corchetes se hacen mucho más fácil de realizar,
¿Por qué? Los intervalos van a ir para donde está. Por ejemplo, empezó acá y llegó hasta el infinito positivo. Acá también está el infinito positivo. Acá igual empezó acá y ahí se crea el intervalo. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo el 2 y tengo el infinito positivo. Acá también tengo el 2 y tengo el infinito positivo. Los infinitos positivos siempre usan paréntesis abiertos, ¿ya? Eso habíamos dicho. Ahora, que el paréntesis sea cerrado o no depende de esto. Como acá dice igual, siempre va a ser paréntesis cerrado. Como acá no dice igual, va a ser entonces paréntesis abierto. Entonces acá, como acá no considera el 2, va a ser entonces paréntesis abierto. Y como acá sí considera al 2, va a ser paréntesis cerrado. Y ahí yo tengo la solución gráfica en intervalos, ¿ya? Chicos, entonces importante, gráficamente, si es mayor o menor, pero no mayor, menor, igual, el puntito va a ser abierto, así, sin pintar. Y si es mayor o igual, menor o igual, quiere decir que sí considera el número, por ende el puntito va a ser pintado, ¿ya? Ahora, si es en intervalo habíamos dicho, si es mayor, menor o cualquier infinito, ya sea positivo o negativo, se usan corchetes abiertos. Si es mayor igual, menor igual, se usan corchetes cerrados, ¿sí? Entonces, ¿con qué acá? ¿Qué les podría causar duda ahora? El tema de, vamos a aclarar algo que yo supuse que lo tenían más que claro, pero lo voy a aclarar igual. Una recta numérica, acá en el centro va el 0. Acá va el 1, el 2, van todos los infinitos, por eso para allá se pone infinitos positivos, porque del 0 hacia allá va el 1, 2, 3, 4. Del 0 hacia acá va el menos 1, va el menos 2 y así. Y para allá entonces van todos los infinitos negativos. Así se crea la recta numérica. Importante, a medida que se acerca en esta dirección, el número es mayor. Y entre más vaya hacia los negativos, el número es menor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo le hiciera comparar el menos 2 con el 1, ya siempre el que está más allá es mayor y el que está más acá es menor. En este caso yo podría decir entonces que menos 2 es menor que 1 o que 1 es mayor que menos 2. Recuerden que esto de la... No se acuerdan que en el colegio alguna vez lo enseñaron como la boquita del pelícano, que siempre va abierta hacia el número más grande, ya para comparar números, importante. Por eso cuando a mí me habla de que algo es mayor, yo siempre tiro la flecha hacia allá. Y si me hablaba con que algo era menor, en la gráfica la flecha siempre iba hacia el otro lado, ¿ya? Entonces eso es súper importante. En una recta numérica, siempre que algo sea mayor, va a ir hacia allá, hacia los infinitos positivos, y que algo siempre que sea menor, va a ir hacia los infinitos negativos. Y de hecho esto también es una confusión muy grande, por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es? Porque ya con los números positivos todos tienen claro, por ejemplo, que el 8 es mayor que el 1, que el 20 es mayor que el 1, y así, es fácil visualizarlo. Pero los números negativos, yo por ejemplo, si yo le digo menos 1 y menos 2, lo que acabo de decir, ¿cuál es mayor? ¿Cuál es más grande? Y voy a esperar su respuesta. ¿Cuál es más grande? ¿El menos 1 o el menos 2? Voy a esperar que lo respondan ahí por el chat, ¿ya? Tienen que tener, por eso en la gráfica, cuando siempre me hablaba de mayor, yo tiraba la flechita para allá. Y esto va a depender, si es solo mayor, es círculo abierto. Si es mayor o igual, es círculo cerrado. Pero fíjense, en ambos, ya. En ambos casos, el mayor va hacia los infinitos positivos. Si me hubiese dicho menor, yo hubiese tirado la flechita hacia los infinitos negativos. Y muy bien, el menos 1 es mayor que el menos 2, por la misma idea, porque mayor siempre van a ser los que van más hacia los infinitos positivos, ¿ya? Entonces esta idea de dónde, usted van a decir, ¿para dónde tiro la flecha? ¿Para allá o para allá? Va a depender, si me habla de mayor, para allá. Si me habla de menor, para acá, ¿sí? Ya. Espero que eso ya les haya quedado un poco más claro. Esta parte no es difícil, lo que pasa es que, claro, esta idea de
esta idea de la parte de la solución de las inecuaciones se hace complicado porque ustedes no están acostumbrados a trabajar con esta gráfica y con esta parte de los intervalos, ¿ya? Pero recordar estas ideas, no es lo mismo que me diga mayor o mayor igual. Cuando habla de mayor, ¿ya? Cuando habla de mayor no considera, ¿ya? No está considerando ese número. Cuando me dice que algo es mayor que 8, por ejemplo, si alguien, no sé, estuviéramos todos en una sala y dicen que separen todos los que tengan más de 20 años. La gente que tiene 20 años no separa. Separan los que tienen 21, los que tienen 22, los que tienen 23. Y si dijera los que separen todos los que tienen 20 o más que 20. Ahí sí separan los que tienen 20, los que tienen 21. Eso es exactamente lo mismo acá. Si a mí me dice que algo es mayor que 8, no está tomando el número 8. Pero si me dice que algo es mayor o igual que 8, quiere decir que toma todos los mayores que 8, pero también considera al 8. ¿Sí? Eso es súper importante. Recuerden este ejemplo que les di de la edad, ¿ya? Entonces, siempre que no se considera un número, si no se considera ese número, ¿ya? Entonces, si no se considera ese número, en la gráfica es un círculo abierto y escrito en intervalos es con intervalos abiertos. ¿Qué significa entonces estos paréntesis abiertos? Que no toma el número. ¿Y qué significa entonces ese círculo sin pintar? Que no considera el número. Y cuando sí se considera el número, cuando dice menor o igual o mayor o igual, en la gráfica, ¿cómo se ve representado? Con un círculo pintadito, coloreado por completo, y en forma de intervalos se visualiza con un corchete cerrado. ¿Qué quiere decir que sea cerrado? Entonces, que sí considera ese número. Y los infinitos, positivos y negativos, siempre quedan con corchetes abiertos. Siempre. ¿Ya? Ya. Entonces espero que ahí se haya aclarado un poco más con ese ejemplo que les di de, si yo les preguntara ahora, por el chat, ¿quiénes tienen más de 18 años? Ya, algunos podrían responder. O ¿quiénes todos tienen 18 años o más? Ahí son distintos, agregarían otros más, ¿cierto? Ya. Ah, claro, lo que pasa es que hay algunos textos, chicos, que usan, en vez, tiene que ver, sigue trabajando con la misma idea. En vez de... Sí, es súper buena la pregunta que hace Juan David, que es un compañero, que en algunos textos, y eso es súper importante, que ustedes tengan clara más que nada la idea, porque, por ejemplo, hay textos que en vez de poner el corchete abierto, supongamos esto que está aquí, ¿ya? En vez de ponerlo, yo se los puse 2, infinito positivo abierto, hay textos que en vez de usar el corchete abierto, usa como este paréntesis así, como el paréntesis normal. Y el corchete cerrado lo sigue usando como corchete cerrado, pero el corchete abierto lo reemplaza por ese paréntesis. ¿Sí? Nada más que eso. Ya. Entonces, eso tiene que ver dependiendo de dónde ustedes estudien. Por eso es importante que tengan clara, que más que nada la materia, porque esto ya va a depender, por ejemplo, hay textos que van a usar el corchete abierto y hay otros textos que en vez de usar el corchete abierto usan este paréntesis redondito, ¿ya? Por lo general, el corchete cerrado siempre se sigue trabajando, que es este que está aquí. Cuadrado, fíjense, es cuadradito y cerrado. El que de repente se reemplaza es el corchete abierto. Ya en vez de usar este cuadradito abierto, se usa este como redondito, ¿ya? Pero tiene que ver nada más que como por representación, ¿ya? Entonces así yo ahora puedo trabajar las soluciones de una inecuación. Ya, chicos, vamos con los ejercicios y espero que con los ejercicios vaya quedando la materia un poco más clara. Van a ver que hay ejercicios en donde me sirve trabajar con la gráfica mucho y hay otros que simplemente no trabajamos ni la gráfica ni los intervalos. Vamos entonces con la primera pregunta y espero ahí que todos estén atentos, por favor, para que vayan respondiendo aunque se equivoquen. No importa que se equivoquen, no tengan vergüenza de mandar la alternativa. Sí, este es el instante para equivocarse. Ya. Dice, esto es súper importante en la PSU. Dice, si P es un número real distinto de 0. Ah, ¿verdad? Ya. Me había emocionado mucho con esto de la representación y no le expliqué cómo era acá en conjunto. Expliqué intervalo y gráfica y el primer punto no. El primer punto, por lo general, es como una escritura matemática. Como esto que está acá, lo llevo escrito matemáticamente.
¿Ya? ¿Cómo se quedaría? Me quedaría entonces que cualquier x perteneciente a los números reales, tal que x es mayor que 8. Nada más que eso. Pero ¿cómo se lee esto? Es cualquier valor de x que pertenezca a los números reales porque estamos trabajando con soluciones reales. ¿Ya? Entonces, cualquier x, esta letra E, así con curvita, significa pertenece. Esta E curvita con una tachita significa que no pertenece. Entonces, ¿cómo sería aquí? Cualquier x que pertenezca a los números reales, esta rayita, como slash, se lee tal que x mayor que 8. Para este otro acá, lo mismo, cualquier x perteneciente a los números reales, tal que este x sea menor o igual que 8. ¿Sí? Es para que ustedes ya aprendan a leer. Así se podría escribir de forma matemática el conjunto. Importante que esa x pertenezca a los números reales, pero tiene una condición, que tiene que ser mayor que 8. Abajo, ese número tiene que pertenecer a los números reales, pero la condición es que sea menor o igual que 8. ¿Sí? Esa es la escritura como ya más matemática que la representación que se llama como representación de conjunto. La otra, el intervalo, que lo vimos que son los corchetes, y la gráfica que tiene que ver con la recta numérica. Ya, ahora sí vamos con el ejercicio porque nos van quedando 20 minutos. Entonces dice acá, las condiciones que te dan los enunciados son muy importantes. Yo siempre le he dicho, ustedes no pueden asumir cosas que el enunciado no se las diga. Si el enunciado lo dice, bien. Si no, no. Acá dice que P es un número real. Chicos, ¿qué significa que puede ser un número real? Nosotros ya vimos los números reales. Pueden ser fracciones, pueden ser números negativos, pueden ser números positivos, ¿ya? Pero dice que tiene que ser distinto de 0. Cualquier número real menos el 0. Eso me está diciendo el enunciado. Entonces, siempre, eso también es una palabra clave de la pregunta. Siempre, siempre se cumple, ¿ya? Entonces, ¿qué? Primero que todo, el primer punto, vamos a analizar el primero. Yo les recomiendo que cuando se trabaje con este tipo de ejercicios y que se consideren todos los números reales, siempre trabajemos con números negativos o con números... No, ¿por qué? Porque si yo utilizo números positivos, por lo general, en este caso se va a cumplir, ¿ya? Por eso es importante trabajar con números negativos. Miren, un número súper fácil. Consideremos que P en el punto 1 vale menos 1. ¿Es un número real? Es un número real. ¿Y es distinto de 0? Es distinto de 0, por ende cumple con las condiciones iniciales. Reemplacemos ahora este menos 1 acá. Me va a quedar 2 por menos 1. Me dice menor que 3 por menos 1. 2 por menos 1 es menos 2. Y 3 por 1 por menos 1 es menos 3. Y me queda la boquita para allá. ¿Eso que está acá es verdadero? No, es falso. Entonces la primera es falsa porque no se cumple, no siempre se cumple. Por eso yo siempre les digo, trabajen con números negativos. Porque si yo acá hubiese puesto un número positivo, por ejemplo hubiese puesto el 2 o hubiese puesto el 3, 3 por 2, 6 y 3 por 3, 9. Ahí sí se hubiese cumplido. Por eso siempre en este tipo de ejercicios, cuando considera todos los números reales, trabajen con números negativos para comprobar, en este caso, las desigualdades. ¿Ya? Entonces, algunos ya están dando su respuesta, están rapidísimos. Vamos a borrar aquí. Ya. Y vamos a continuar con el otro punto. Entonces, todo lo que tiene 1 ya no me sirve. No me sirve, no me sirve, no me sirve. 2 y 3. Comprobemos el 2, entonces. El 2. Ya, el 2. Lo mismo. También trabajemos con un número negativo, pero trabajemos con otro. P igual a menos 4. ¿Ya? ¿Cómo me quedaría? Me quedaría que 2, este menos es del menos que está aquí, menos 4, menor, y 3 menos 4. Veamos qué pasa. En el fondo, menos con menos me da más, entonces va a ser 2 más 4, y acá va a ser 3 más 4. Acá me va a dar 7 y acá me va a dar 6. Cumple. Y si ustedes hubiesen querido, en vez de con un número negativo, hacerlo con un número positivo, también les va a dar. Entonces cumple, verdadero. Entonces todo lo que no tiene 2, ya, y sí o sí tenemos que comprobar la letra 3. ¿Ya? Quiero ver qué resultado. Hay algunos que están entre las B. Ya. Vamos a borrar acá. Ahora, cuando empezamos al inicio, yo les dije números reales. Pueden ser decimales, pueden ser
negativos, pueden ser números positivos, ya puede ser lo que dije ahí la compañera. ¿Qué pasa si P es una fracción? Sigue siendo un número, ¿ya? Sigue siendo un número real, ¿ya? Entonces, importante. ¿Por qué? Porque la gente va a creer, obvio que esto va porque 2 multiplicado por cualquier cosa sí o sí me va a dar más grande. Pero ojo, si estamos hablando de números reales, yo podría decir, supongamos que P es igual a 0, bueno, ustedes lo pueden trabajar como fracción, yo lo voy a trabajar como decimal, 0,5, ya que es lo mismo que 5 partido en 100, ¿ya? Fíjense, si ustedes hicieran esto, llegarían a algo así, 2 y sería 0,05 al cuadrado, ¿ya? Esto me quedaría que 1 es mayor a 0,05 por 0,05 lo voy a calcular. Y la gente que lo está haciendo con fracción le tendría que dar lo mismo. Por 0,05 me va a dar 0,0025. Y ese 0,0025 por 2 me va a dar 0,005. ¿Sí? ¿Y esto es verdadero? No es verdadero, es falso. ¿Sí? Entonces, ahí está la pillería, chicos. Importante, esto importantísimo. Primer caso, fíjense, no hay potencias. Siempre trabajar con números negativos. Cuando yo tengo potencias, siempre corroborarlos con este tipo de decimales. O también recordar las fracciones. Ya las fracciones también son números reales. ¿Ya? Ahora, obviamente, si usted hubiesen puesto, no sé, un número negativo acá, cualquier número negativo, por ejemplo, menos 4 elevado al cuadrado, menos por menos, más. ¿Ya? Obviamente siempre me hubiese dado, porque cualquier número al cuadrado me va a quedar positivo. Por eso ustedes siempre tienden a pensar, claro, entonces sí, siempre va a ser más grande para ese lado. Pero los números reales, por favor, nunca olvidar, los reales también son... las fracciones también son números reales y los decimales nosotros ya sabemos transformar de decimal a fracción, ¿ya? Entonces, si yo un decimal, como dice el compañero, si yo un decimal o una fracción yo la elevo a un número, cada vez va a ir quedando más pequeñito, ¿ya? Ya. Entonces, importante, como tips, cuando yo tengo, por ejemplo, acá, ¿por qué no teníamos problemas con trabajar un número negativo? Porque no hay una potencia, hay un numerito multiplicado. Acá, en la suma y la resta hubiesen corroborado con los dos y no hubiesen tenido problemas. Y acá, cuando tienen potencias, además de la multiplicación, intentar siempre trabajar con esta idea de decimales o fracciones que nosotros sabemos que lo podríamos haber trabajado de las dos formas, ¿sí? Es por eso que la alternativa correcta era la letra B. ¿Ya? Así que, chicos, por favor, este tipo de ejercicios no son difíciles, pero el problema es que siempre trabaja con números enteros y se nos olvidan que dentro de los reales también hay otros números. No están solamente los negativos y los positivos enteros, también están las fracciones, están los decimales, ¿sí? Ya. Entonces, primera pregunta y nuestra pregunta de desafío era la letra B. Pero para los que tuvieron ese error, la letra D es común, pero ya con esto van a tener súper presente y cuando trabajamos con números reales hay que considerar positivos, negativos y fracciones o decimales, como a ustedes más le acomode. Este fue de la PSU Admisión 2017 y dice, el sistema de inecuaciones tanto tiene un conjunto solución no vacío, si se sabe que. Importante, antes de empezar, cuando se trabaja con sistema de inecuaciones, ¿ya? Lo que se busca es la intersección. La intersección no es lo mismo que la unión. Intersección y la unión no son lo mismo, ¿ya? Voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo tengo dos conjuntos. El primer conjunto yo lo voy a llamar A y el conjunto B. El primer conjunto tiene una estrella, tiene un círculo y tiene un cuadrado. Y el segundo conjunto tiene una estrella, tiene un cuadrado y tiene un triángulo. Eso es un triángulo. Entonces, cuando yo hablo de intersección, chicos, la intersección de estos dos conjuntos, ¿ya? Que se escribe con esta como guatita hacia abajo,
¿Cuál sería la intersección de esos dos conjuntos? Son los elementos que tienen en común. ¿Qué tienen en común? Tienen en común la estrella y tienen en común el cuadrado. Eso es la intersección, es las cosas que tienen en común cuando se intersecta. ¿Qué es la unión? La unión, que se pone de esta forma, de esos dos conjuntos, es que yo tengo que poner todos los elementos que tienen tanto A como que tienen B. A tiene una estrella, tiene un círculo y tiene un cuadrado. Y B tiene una estrella, pero la estrella ya está, tiene un cuadrado, el cuadrado ya está, ¿y qué me falta? El triángulo. Entonces la unión son todos los elementos. La intersección son los elementos que tienen en común, nada más. ¿Ya? Eso es. ¿Y qué significa? Que no tiene un conjunto no vacío, que quiere decir que sí tenga solución, que se intersecten. Intersecten. ¿Qué pasa si no hay intersección? Por ejemplo, si entre A y B no hubiese, ¿ya? ¿Qué pasa si entre A y B no hubiese nada en común? Nada, no tienen ni la estrella ni el cuadrado en común. Si hubiese pasado eso, hubiésemos dicho que la intersección es vacía, ¿ya? No hay nada en común, por ende, vacío. ¿Sí? Ya, entonces cuando me dice que no sea vacío, significa que tenga solución, que haya una intersección. ¿Sí? Ya, chicos, voy a dejar eso ahí arriba porque creo que alguien más arriba había preguntado qué era la intersección y la unión de conjuntos. Se lo expliqué con estrella y todo, pero para que no se queden siempre con esta idea de tanto número, ¿ya? Que los conjuntos también pueden ser otras cosas. Entonces, el sistema de inecuaciones tanto tiene un conjunto de solución no vacío si se sabe que... Yo que les dije cuando hacíamos este tipo de ejercicio, primero uno por sí solo y después dos por sí solo, y si no se puede ninguno por sí solo, ambos juntos, ¿ya? Dice que A al cuadrado sea menor a 1, lo mismo que delante. ¿Qué pasa si en este caso yo considero a igual a 0,5? ¿Por qué a, 0,5? ¿Ya? Porque ¿por qué me conviene trabajar así? 0,5 por 0,5 me da 0, porque si yo a esto ahora yo digo a al cuadrado, me va a dar 0,25. ¿Sigue siendo menor que 1? Sigue siendo menor que 1. Entonces, ¿puedo trabajar con A como 0,5? Puedo trabajarlo. Y era lo mismo que dijimos delante. ¿Por qué me conviene trabajar con este tipo de números cuando estoy trabajando con potencias? Porque si yo los elevo, van a ser números cada vez más pequeños. ¿Sí? Ya, entonces en el primer caso vamos a trabajar con que A. ¿Por qué no trabajar con un número negativo? Porque ¿qué pasa si yo pongo menos 2? Van a decir, pero menos 2 es menor a 1. Elevado a 2. Como es negativo y está elevado a 2, menos con menos me va a dar más. Y eso me va a dar 4 positivo. Y ya no va a cumplir con la primera condición. ¿Sí? Es por eso que no trabajo con números negativos ni positivos y prefiero trabajar con decimales. Porque yo me aseguro que un decimal, si lo elevo a algo o a una fracción, si yo lo elevo a algo, cada vez va a ir trabajando, va a quedar más chiquitito, ¿sí? Ya, entonces, para el primer caso, A es igual a 0,5. Voy a borrar arriba, espero que le haya quedado claro la diferencia entre intersección y unión. Para que un sistema de inecuaciones tenga entonces solución, se debe intersectar. Entonces, ya, continuemos. Voy a reemplazar entonces este valor acá arriba, que me va a quedar 0,5x más 1 menor o igual a 0. Perdón, acá me va a quedar, voy a borrar ahí mejor para que no se confundan. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar, estoy reemplazando el a lo estoy reemplazando acá, fíjense, ahí y ahí. Ya lo reemplacé en el primero, entonces me quedaría x más a mayor o igual a 0. Entonces, perdón. La idea era no poner a, era poner 0,5. Ahí sí. Ya. Entonces, esta va a ser nuestra primera ecuación y esta es la segunda ecuación, ¿cierto? De la segunda ecuación, que es rápido, inverso aditivo, llego a que x es mayor o igual a menos 0,5, ¿cierto? Y de la primera ecuación, el que está más 1, ¿cómo pasa para allá? Pasa como menos 1. Entonces me va a quedar 0,5x, menor o igual a 1.
perdón, a menos 1. Como este está multiplicando, ¿cómo va a pasar? Va a pasar dividiendo. Me va a quedar que x menor o igual a menos 1 dividido en 0,5. 1 dividido en 0,5 porque 0,5 es un medio. 1 dividido en 0,5 me da 2. X es menor o igual a 2 y negativo con positivo, negativo. Fíjense, esto se obtuvo de la primera ecuación y eso de la segunda. Llevémoslo a la gráfica. ¿Ya? Por eso yo le dije, la gráfica sirve de mucho. Si acá está el 0, por aquí está el menos 0,5 y el 2 va a estar como, voy a alejarlo un poco, va a estar como por ahí. Entonces, en rojo voy a hacer este que está aquí. Ya, en rojo vamos a hacer esta solución. Dice que x mayor o igual. Si dice igual, círculo cerradito. Y como dice mayor, mayor apunta hacia ese lado de allá. Esa es la solución del que está acá. Y la solución del otro lo voy a hacer con azul. Ya, dice, acá está el x, dice menor o igual. O sea, como es igual, considera el 2, pero dice menor. O sea que va hacia el otro lado. Fíjense, acá hay intersección. ¿Se juntan las soluciones? No, acá no hay intersección. Uno va para allá y el otro va para allá. En ningún lado se juntan las soluciones. Por ende, acá, ¿cómo sería la solución para este caso? Vacío, porque no se intersectan. Y acá me está pidiendo lo no vacío. Lo no vacío. Entonces, una por sí sola no se puede. ¿Ya? Ya sacamos entonces que una por sí sola no se puede. Veamos ahora la 2 por sí sola. Importante, ¿cómo hubiese sido si esto se me hubiese intersectado gráficamente? Supongamos que me hubiese quedado algo así, que esta va para allá y la otra solución, no sé, va para allá. Fíjense, acá se cruzaron dos soluciones, se intersectaron. Como se intersectaron, hubiese tenido solución. Acá una solución iba para allá y la otra para allá, nunca se cruzaron. No hay intersección, no hay nada en común. Por ende, ese sistema de inecuación con esa información no basta para que tenga solución. ¿Sí? Entonces, una por sí sola no servía. Vamos a ver la 2 por sí sola. Vamos a borrar. Me dice que A sea menor que 0. O sea, aquí ya no tenemos problema en usar, aquí ya no tenemos para qué usar, chicos, números decimales. Puedo usar porque dice mayor, A menor que 0. Entonces, digamos, por ejemplo, que A es igual a menos 2. ¿Sí? Supongamos que A es igual a menos 2. Entonces, eso mismo lo vamos a poner acá arriba. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar menos 2x más 1 menor o igual que 0. Y el otro va a ser x, me va a quedar más menos 2 mayor o igual que 0. Y ahí me quedó mi sistema de inecuaciones. ¿Ya? Ah, y la d también se elimina cada una por sí sola, porque la 1 no se puede por sí sola, por ende ya no se puede cada una por sí sola. Muy bien lo que dijo el compañero. Importante, acá lo voy a borrar porque más por menos me va a quedar menos. Voy a poner al tiro ahí el menos para no ocupar tanto espacio en volver a reescribir lo mismo. Menos. Y lo mismo, este es un 0 por si acaso, parece un 6, pero es un 0. Esta es la ecuación 1 y la ecuación 2. Despejamos el x de la ecuación 1. Fijen acá, súper importante, dice menos 2x menor o igual a menos 1. Está positivo, pasó negativo. Ahora el menos 2 va a pasar multiplicando. Pero este menos 2 está negativo. ¿Y qué les dije yo cuando pasaba multiplicando o dividiendo, perdón, un número negativo? El signo se invierte. Entonces, negativo con negativo me va a quedar positivo. O sea que x es mayor o igual que un medio. Otra vez, ¿por qué se invierte esto? Porque este 2 que está multiplicando y pasó dividiendo es negativo. Si hubiese sido positivo, ningún problema. Pero como era negativo, pasó dividiendo, ya se invierte entonces esta desigualdad. No así para cuando trabajamos con el inverso aditivo. Recuerden, dijimos que el inverso aditivo, si estaba positivo, pasaba negativo y a esta desigualdad no le pasaba nada. Es solo con el inverso multiplicativo. ¿Ya? Y de esta otra solución llegamos a que x es mayor o igual, como está negativo, pasa positivo. Y llevemos esto a la gráfica. Tenemos el
0, el 1/2 es lo mismo que 0,5. Y positivo, por ende va a quedar como por aquí, 0,5, y el 2 lo voy a poner más lejos para que se visualice bien, ¿sí? Entonces, la gráfica de este lo voy a hacer en rojo. Dice x mayor o igual a 2. Como dice igual, círculo negrito, y dice mayor, y los mayores van para allá. Ahí está esa solución. Y la solución del otro lo vamos a hacer con verde. Ya, acá me dice x mayor o igual a 1/2. Acá está el 1/2 que es lo mismo que 0,5 y como es igual, círculo cerradito. Y también es para allá. Fíjense, ¿en algún lado se intersectaron las soluciones? Sí. ¿Dónde se intersectaron? Aquí. Aquí se intersectaron. De aquí hacia allá. Entonces, como hay intersección, hay solución. Por ende, no es vacío. Y por ende, la 2 por sí sola sí se podría. Como la 2 por sí sola se puede, ambas juntas, y obviamente se requiere información adicional, ya no se analizan. ¿Sí? Entonces, chicos, 2 por sí sola se puede. Fíjense, ¿dónde se intersectaron estas dos soluciones aquí? Del 2 hacia los infinitos positivos se intersectaron. Ahí se juntaron las dos gráficas. De hecho, se ve lo rojo y lo verde combinado. Ya es por eso que como hay intersección, hay solución para el sistema de ecuación si yo tengo esa información. Por ende, es la B, 2 por sí sola. ¿Sí? ¿Con qué tenían que tener ojo? Y que era clave que como estaba negativo, ¿cómo va a pasar para acá? Negativo. Pero se invertía esta parte de aquí. Se invierte la desigualdad. Que yo les dije, ojo con el inverso multiplicativo. Solo con el multiplicativo, no con el aditivo. Ojo con el inverso multiplicativo en este tipo de ejercicios. Ya, chicos, estamos en la hora. Voy a dejar este propuesto. Les voy a dar la solución. Pero quiero que... No, mejor lo vamos a hacer. Nos vamos a tomar el tiempo y lo vamos a hacer, pero lo voy a hacer ultra rápido, así que a la gente que queda con duda en este ejercicio, para que lo vea después. ¿Ya? ¿Por qué quiero que lo hagamos? Porque en este caso nos dan los intervalos, pero nos sirve mucho trabajar con la gráfica. ¿Ya? Entonces, lo vamos a hacer muy rápido. Importante, dice, ¿en cuál de los siguientes intervalos están solo los números reales que pertenecen a y no pertenecen? Ahí está la clave. Entonces, me está diciendo que tengo que buscar la solución para los números que pertenecen. Acá dice que sí pertenecen a este intervalo que está en azul. Entonces, hagamos ese intervalo en una gráfica. Ese intervalo en una gráfica, ¿cómo lo haríamos? Yo siempre elige el 0 al centro. ¿Ya? El menos 3, acá está el menos 1, menos 2, acá está el menos 3. Y el 1, 2, 3, 4, por aquí está el 5. Y fíjense, el 5 está con un intervalo cerrado, por ende eso significa un círculo pintadito. Y el menos 3 está con un intervalo abierto, eso significa un círculo sin pintar. Entonces ese intervalo gráficamente se puede representar de esta forma. Porque esos son los números que pertenecen a ese intervalo. Importante, esta gráfica la voy a hacer con roja. Acá dice, no pertenecen a ese intervalo. Vamos a la gráfica. Ponemos los números. Está el 0, está el menos 1, acá está el 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aquí está el 7. ¿Sí? Dice que no pertenecen. Entonces, fíjense, quiero que... En este caso, ¿considera al 1? Sí. ¿Por qué considera al 1? Porque el intervalo está cerrado. Y yo quiero que no pertenezcan. Entonces, si acá lo considera, yo ahora quiero que no lo considere para que no pertenezca. Por eso, ya va a quedar abierto. Y acá el 7 lo considera, no lo considera. Por eso está el intervalo abierto. Entonces, si no lo considera, ahora yo sí lo voy a considerar. ¿Por qué? Porque me está pidiendo los que no pertenecen. ¿Ya? Ya, entonces, obviamente si fueran los que pertenecieran sería muy parecido acá. Serían los que están acá entre medio. Pero como yo quiero que los que sean los que no pertenecen, van a ser todos los que están hacia allá y todos los que están hacia allá. ¿Sí? Así quedaría. Algo así quedaría la gráfica. Entonces, ahora... quiero que les quede clara esta idea de que no pertenece. ¿Por qué? Porque si el menos 1 lo considera, ahora yo no lo considero.
Y si acá no lo considera, ahora sí lo considero. Y ahí tomo todos los números que no pertenecen a ese intervalo, ¿ya? Y voy a pintar con el mismo azul que hice arriba. Acá estaría el menos 2, acá estaría el menos 3. Voy a copiar la gráfica de arriba. Y acá estaría el 5. Entonces, según la gráfica, la voy a copiar la gráfica de arriba acá abajo, que sería algo así. Entonces, quiero que se fijen en algo. ¿Dónde se intersectó esto? Acá en este pedacito de acá hay de los dos colores pintados. Y en ambos casos los círculos son abiertos, por ende va a ser menos 3, menos 1. Y como los círculos están abiertos, los intervalos son abiertos porque no los considera. Entonces la alternativa correcta era la letra A. ¿Dónde puede haber estado el mayor error, chicos? Importante, lo que yo les expliqué, que como acá era cerrado y me dice no pertenece, acá tendría que haber quedado abierto. Y si acá estaba abierto para que no pertenezca, acá tiene que estar cerrado, ¿sí? Esa era como el mayor distractor. Ya, y como ya estamos en la hora, espero que les haya quedado claro. Si tienen este tipo de ejercicio, fíjense, sirve mucho la gráfica, ¿ya? Tienen que saber graficar cuando algo pertenece y cuando algo no pertenece a ese intervalo, ¿ya? Ya. Y los que no, por favor, que vuelvan a ver este tipo de ejercicio y lo intenten hacer ustedes porque nos ayuda mucho el tema de la gráfica. Yo encuentro que sirve de mucho porque ya viendo lo visual y con los colores y todo, se hace mucho más fácil. Ya, chicos, que estén súper bien. Recordarles que abajo del link de la clase hay una encuesta, ¿ya? Para que por favor le respondan, que de hecho ahí lo ha estado enviando por el chat. Nos vemos entonces, como siempre, el próximo jueves. Que tengan un súper lindo fin de semana y nos vemos. Y muchas gracias, como siempre les digo a la gente que aporta positivamente a esta clase, ¿sí? Yo sé que a ese tipo de gente va a tener buenos resultados en la PSU. A repasar y ahí a resolver algunas dudas y a obviamente apoyarse entre ustedes para que no queden con dudas clase a clase. Nos vemos, que estén todos súper bien.